Como lo anunciamos, estamos en comunicación telefónica con el contador y abogado Fernando Viera, miembro del staff del Estudio Jurídico Contable Viera y Asociados de la ciudad de Córdoba. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Buen Vivir día, Plenamente aquí en Corrientes Capital. buen día, muy bien. ¿Usted cómo está? ¿Lo podemos levantar un poquito porque se escucha muy bajo? Hola, Sí, sí, ¿sí? ¿Vos nos escuchás ahí se bien, me escucha. Fernando? Sí, yo me escucho muy Ah, bien. bueno, perfecto, perfecto. Fernando, queremos saber tu opinión como especialista sobre la ley denominada Solidaridad Social, Reactivación Productiva en la Emergencia, que bueno, establece este congelamiento por 180 días en lo que es el aumento ya establecido por ley para los jubilados. Bueno, yo creo que esta es una ley un poquito injusta en el sentido de que no, a ver, suspende la movilidad, establece que los aumentos en marzo y junio van a ser de manera discrecional por parte del Ejecutivo y los aumentos se van a hacer de manera diferenciada en función de, bueno, quienes tienen jubilaciones de menor rango. Y por ahí creo que el principio, digamos, la justicia donde se está violando en el hecho de que, bueno, hay gente que por ahí ha contribuido más en el sistema y, bueno, como consecuencia de ello tiene un haber mayor. El hecho por ahí de generar movilidades diferenciadas va a hacer posiblemente que se genere otra nueva ola de juicios, como ocurrió con el famoso fallo Badar. Justamente eso te iba a preguntar, digamos, si esto entendés como profesional que está abriendo la puerta para los juicios. Sí, en el caso este que les menciono, el caso Bávaro, estableció la Corte Suprema una movilidad entre el tramo del año 2002 al 2006, como consecuencia que en este periodo de tiempo los aumentos también fueron discrecionales y se ofrecían en un principio aumentos sobre la mínima, Sí, entonces las jubilaciones quedaron rezagadas. El fallo Badar en realidad fueron dos fallos, en los cuales en el primero la Corte Suprema exhorta al Poder Legislativo para que cree una ley de movilidad y que, bueno, sea igual para todos y le dé un poco de previsibilidad al sistema. claro. Atento a que la legislatura, digamos, no estableció ninguna ley, eso obligó a la Corte en el segundo fallo Badaro a determinar ellos qué índice, qué coeficiente de movilidad aplicar entre el 2002 y 2006. Fue gracias a esto que en el año 2008 se crea la ley de movilidad para aplicar a partir de marzo de 2009. Entonces, bueno, creo que esto le va a abrir las puertas nuevamente a fallos de esta índole. Eh, mm, ¿Qué pasaría ahora, digamos, porque Semino decía que, bueno, ya es un derecho adquirido este 29% de aumento que se tendría a lo largo de todo el 2020? Eh, Esto realmente abre una puerta, digamos, para los juicios. ¿Cuál es la razón esencial por la que el Estado toma esta medida? ¿Es una cuestión meramente de caja? Sí, sí, es una cuestión de caja. El principal tema pasa por, bueno, la alta inflación que estamos pasando, la poca sustentabilidad que tiene el sistema. A ver, existe un fondo de garantía y sustentabilidad que se debería usar para contingencias como esta, pero la realidad es que la mayor parte de ese fondo está metida en títulos públicos, y títulos públicos que rinden por debajo de la inflación, con lo que a medida que pasa el tiempo, ese fondo queda cada vez más licuado y es más pequeño y, bueno, va a ser más difícil que cubra estas contingencias. Entonces, en atención a todas estas cuestiones, bueno, al parecer se encuentran en la necesidad de tomar medidas un poco más drásticas. El problema es que, bueno, esto conlleva una situación de injusticia que eventualmente la justicia va a tener que tratar de subsanar, porque, digamos, en definitiva, quien termina pagando los platos rotos siempre son los más débiles. Eh, ¿Cuál sería la solución para este tema? Porque gestión tras gestión, Fernando, cada vez que viene un nuevo gobierno le pone un parche al sistema previsional. Nos Y sí, es debemos complicado el tema. nos de- La realidad es que quizás en un principio, cuando el sistema previsional argentino comenzaba a nacer,
los fondos eran suficientes, pero a medida que fue pasando el tiempo, todos los gobiernos de cualquier tinte político siempre ha utilizado el Fondo de la Previsión para financiarse, entonces cada vez se vuelve más complicado sostener el sistema. Y estando en un país donde hay recesión, hay inflación, donde hay más desempleo, acuérdense que la financiación del régimen previsional proviene de los activos y una parte también de los impuestos, pero más que nada de los aportes y las contribuciones. Si tenemos desempleo, cada día es más complicado ese tema. Entonces, lo principal es reactivar la economía y bueno, y tratar de lograr generar empleo y empleo genuino y en blanco, ¿no? Para que pueda tener financiamiento el sistema. Pero bueno, actualmente está bastante complicada la situación. Creo que nos debemos realmente una reforma previsional para encontrar a ver cuál es el sistema adecuado para que esto sea sostenible, sobre todo porque las proyecciones que las personas mayores cada vez vamos a ser más, digamos, y qué es lo que va a pasar también con las posibilidades de seguir trabajando o hasta qué o cuál van a ser la edad que uno tenga para jubilarse, si se va a seguir sosteniendo esto de los 60 años para las mujeres, los 65 para los hombres, teniendo en cuenta la proyección de vida, digamos. Hay un montón de personas que tienen 70, 75 años y están en condiciones de seguir trabajando, digamos. O sea, hay muchas cuestiones que debemos seguir analizando para poder hacer un sistema que sea sustentable. Y yo creo que eventualmente, a ver, el tema de la reforma podría ser necesario, pero el problema es tratar de definir un sistema a largo plazo y mantenerlo a largo plazo, porque en un principio los sistemas se piensan para durar, pero si después se hace una mala administración y una mala gestión de esos fondos, vamos a recaer siempre en lo mismo y cada tantos años va a ser necesario hacer una reforma y las reformas son siempre para peor, o sea, nunca son para mejorar los ingresos o mejorar las condiciones. Entonces, si eventualmente viene una reforma, habría que hacer un pacto intergeneracional para mantener una buena administración del mismo y tratar de evitar que los distintos gobiernos utilicen el dinero de los jubilados para autofinanciarse. Y por lo menos si se financian, que determinen algún rendimiento que esté por encima de la inflación para evitar que estos fondos queden licuados y no ocurra siempre lo mismo. Porque si no estamos en una crisis crónica, cíclica, y el sistema está siempre enfermo. Ese es el principal tema, ¿no? Hay que tomarlos con responsabilidad a los sistemas tradicionales. Recordemos que, por ejemplo, la asignación universal por hijo la pagan los abuelos de esos nietos. ¿Mm? O sea, A ver, sí, en realidad las asignaciones universales son subsidios, ¿sí? No pertenecen al régimen contributivo, eso lo paga el Estado. Pero los regímenes contributivos, las jubilaciones, las pensiones, los retiros por invalidez, esos dependen de los fondos, de los aportes y contribuciones que hacen los activos, los empleadores y una parte que proviene del Tesoro Nacional porque es asistido por determinados impuestos. Entonces, bueno, hay que dividir, hay que aprender a dividir el régimen contributivo y el no contributivo. El contributivo es el que está sobre todo en peligro, porque ¿qué ocurre? Son los activos los que lo sostienen y somos nosotros los que aportamos el día de mañana, que nos vamos a jubilar posiblemente con un régimen peor, digamos. Bien. Entonces, ahora hay que esperar a ver si se cumple, digamos, con este mínimo del 29%. Sí, a ver, eso estimaba que estaba en un 11,54, debería ser el aumento de marzo y estaría cerca del 15% para junio. En junio, lo que sumado, digamos, lleva, no es una suma directa, lleva casi el 29%. Hay que ver en qué orden van a estar los aumentos de estos discrecionales. Si están por debajo de estos números, muy seguramente va a venir una ola de juicios por todo esto que estamos hablando. Fernando, acá están presentes en el estudio Rubén Acosta, que es el vicepresidente del Consejo Federal de Adultos Mayores, y también Sara Grillo, que es la presidenta de la Cooperadora del Hospital Geriátrico. Rubén te quiere hacer una pregunta. Bueno. Contador, buen día.
Buen día. Yo, antes que pregunta, concuerdo con usted. Han estado despojándonos del fondo de garantía. Todos los gobiernos y para un montón de cosas que era responsabilidad del Tesoro de la Nación. Cuando tienen un problema económico, echan mano a los fondos de garantía con un índice menor, como usted bien lo decía, de la inflación. Es decir, se pierde en el tiempo el valor de estos fondos. Yo creo que tendría que salir una enmienda constitucional algún día para decir que los fondos de garantía no se pueden tocar, son intangibles, no los pueden tocar para otra cosa que no sea, como en este caso, una emergencia como la que están pasando los jubilados que están cobrando, en este caso, la mínima, y hasta 19.000 pesos, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro, nosotros como adultos mayores, usted sabe que somos 7 millones en la Argentina, hemos realizado un encuentro nacional hace poco, terminó el 1 de diciembre en Guaymallén, Mendoza, con representantes de todas las provincias, de consejos provinciales de adultos mayores, donde hemos presentado un documento que tiene muchos reclamos, pero había dos que fueron los que primeros pusimos en el documento. Primero es la situación económica de los adultos mayores, con esos 14.068 pesos, con la mínima. Nosotros reclamamos allí y le pedimos al presidente electo todavía para el 1 de diciembre que cumpla con su compromiso de otorgar inmediatamente un 20% de aumento. Así lo había proclamado en toda su campaña, que ni bien se hacía cargo iba a otorgar un 20% de aumento y que iba a continuar el aumento por el cálculo que estaba previsto para marzo, junio y septiembre. Y también le habíamos solicitado un 80% de incremento, una vez que les toque a los adultos mayores. ¿Por qué un 80%? Para tratar de alcanzar lo que el INDEC ha dicho, que las necesidades de un adulto mayor para no ser pobre se cubre con 37.000 pesos. Es un informe oficial del INDEC. Y nosotros con este incremento del 20% que prometió el presidente, más el 80% que se solicita, llegaríamos a 30.000 pesos. Es decir, no llegaríamos a lo que dice el INDEC, pero sí se estaría en una situación de que podemos comprar los medicamentos que están tan caros y podemos comer. O si no, tenemos que seguir siempre con la opción de comer o tomar los medicamentos. A ver, en el primer tema respecto de los fondos, no es solo el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, digamos, el fondo este es nuevo. El Fondo de Garantía viene desde la absorción de las ASJP en diciembre del 2008. En realidad sería todos los fondos de la previsión. A ver, el artículo 14 de la Constitución dice que los regímenes tienen que ser administrados por los propios interesados con, bueno, control estatal. Eso jamás ocurrió. Un ejemplo de regímenes mantenidos, digamos, administrados por sus propios interesados son los regímenes de profesionales. Y la mayoría de los regímenes funciona bastante bien, pero bueno, también sería un tema complicado, pero sería el óptimo al cual deberíamos aspirar y para trabajar de manera responsable, porque no es lo mismo que los propios interesados sean los que administren ese fondo, porque es su futuro el que está en juego, cuando, a diferencia cuando es el Estado y utiliza esos fondos de manera por ahí un poco abusiva. Si vemos el proyecto este nuevo, aumentan la cantidad de fondos que pueden sacar, o sea, la cantidad de dinero que pueden sacar de este fondo para aplicarlo a la compra de títulos públicos, de un 50 a un 70%, tomar estos empréstitos y sin garantía, sin ningún tipo de garantía. Lo cual, bueno, eso también es complicado. Entonces, por un lado eso. Y respecto de los aumentos,
sería por ahí bastante difícil quizás aumentarlo en esa proporción, porque ya de por sí el sistema viene golpeado, viene bastante licuado. Hay que ver cuál es la parte de ese fondo que está de libre disponibilidad, porque si bien el fondo estiman que está ahora en un poco menos de 40.000 millones, hay que ver qué proporción de ese fondo está en libre disponibilidad, o sea que se puede usar, que esté en dinero. Porque si está inmovilizado en títulos públicos, esos títulos hay que venderlos para obtener dinero, y hay que ver cuánto te dan en función de eso también. Es bastante complicado el tema de los aumentos. Hay que hacer un estudio bastante importante en relación a eso. Fer, la verdad que nos encantaría seguir hablando con vos, Rubén, ya a las 10 termina nuestro programa, lamentablemente. Nos quedamos con un montón de preguntas dando vuelta que seguramente en próximas ediciones vamos a ir consultándote. ¿Rubén? Bueno, cómo no, cuando ustedes gusten. Bueno, gracias, contador, muy amable. Por favor. Gracias por esta comunicación telefónica. La verdad que nos quedamos con más incertidumbres que con certezas, contador. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pero es una pena que sigan siendo los jubilados y los pensionados la variable de ajuste gestión tras gestión. Sí, lamentablemente siempre termina siendo así. Es bastante complicado la administración de los fondos previsionales. Pero son los derechos de las personas mayores las que los pisotean, y sin embargo Argentina ha adherido a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, y por un lado hacen una cosa y en lo práctico hacen otras. Pero bueno, somos el país de las contradicciones. Sí, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Viera. Es contador y abogado, y además también está realizando la maestría en Derecho de Vejez en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias por esta comunicación y hasta el próximo encuentro. Por favor, cuando gusten. Hasta luego. Hasta luego.